Hola, hola chicos, ¿cómo estás? Les habla su profe Ivette Viloria. Esta vez decidí crear yo una presentación y subírselas a manera de video con instrucciones un poquito específicas sobre lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? En esta unidad vamos a estar trabajando con la comunicación escrita, ¿vale? Ese es el tema de la unidad. Ahora, ¿cuáles son los temas que vamos a trabajar en esta unidad? Vamos a estar tratando con los principios básicos de la redacción, el estilo, la puntuación, los vicios de la construcción de textos. Vamos a estar hablando de ideas principales y secundarias y finalmente vamos a llegar al nicho o idea principal, tema principal de esta unidad, que es el ensayo y su estructura. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar sobre los principios básicos de redacción. ¿Qué es la redacción? Es la composición de textos escritos que cumplan con ciertas características que son a las que llamamos principios. ¿Cuáles son las características o principios básicos de redacción? Tenemos la precisión, la claridad, la coherencia, la corrección y la totalidad. Ahora, ¿a qué vamos con cada uno de ellos? La precisión trata sobre la forma en la que se expresan las ideas. Que la forma, como dice el nombre, sea precisa, que no haya titubeos, que no haya redundancias o vicios de redacción que vamos a estar trabajando más tarde. La claridad es decir que las ideas estén expuestas de manera tal que sea fácil de comprender, que no haya dudas con respecto a la denotación o connotación de lo que estás diciendo. Esto nos lleva a su vez a la coherencia. La coherencia es el uso correcto de los conectivos para que las ideas estén estructuradas y conectadas apropiadamente. Ahora bien, seguimos con la corrección. ¿Qué es la corrección? La corrección quiere decir que usted va a estructurar en su texto información que sea verídica, es decir, que no esté inventada, que sea basada en hechos reales, lo cual va a llevar a la totalidad, que se refiere a que la función o el objetivo de comunicación de su texto se cumpla. ¿Qué quiero decir con esto? Si la intención de mi texto es informar, que se pueda informar de manera correcta. Ahora entonces, chicos, vamos a trabajar con el estilo. ¿Qué cosa es el estilo? Es simplemente la forma en la que se presenta el texto. Vamos a decir que es la firma, ¿sí? Es la firma o el sello de cada persona. Es bastante difícil que se pueda imitar el estilo de una persona y por eso es bastante obvio cuando las personas hacen copiar y pegar, porque el estilo es completamente distinto al que ellos están usando. Es por eso que es importante las citas. Entonces, ¿cuáles son los estilos de redacción? En primer lugar, tenemos el estilo que es más popular en el ámbito educativo y con el que vamos a estar trabajando en la actividad de esta unidad, que es el estilo académico. Es decir, debe ser un vocabulario bastante neutro, que sea fácil de comprender y que sea específico con respecto al tema que están trabajando. También tenemos el estilo literario, que es el que utilizamos pues bien en obras de literatura, como dice el nombre, valga la redundancia. Por ejemplo, cada persona o cada autor dentro de la literatura tiene su propio estilo. Por ejemplo, Shakespeare era un escritor romántico de drama. Era un estilo bastante diferente que el de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que era un autor de suspenso, de terror. También tenemos el estilo de redacción periodística, que es el que utilizamos cuando estamos hablando de medios de comunicación. Es un estilo bastante más simple, con menos vocabulario específico, menos conexiones e ideas complejas, sino más hacia la simplicidad. El estilo comercial, que es básicamente lo más sencillo que puede haber, la menor cantidad de palabras posible. Este es el estilo que utilizamos cuando vamos a publicitar algún producto o algún servicio en redes sociales, en páginas web. Es vocabulario fácil de entender y estructura simple, sencilla. Igualmente tenemos el estilo técnico, que es el que utilizamos cuando estamos hablando de documentos, por ejemplo, de índole jurídico, de índole médico, de alguna ingeniería en particular, ¿sí? Estos es un estilo donde tú utilizas un vocabulario bastante específico centrado en el tema que estás trabajando. Y finalmente tenemos el estilo informal, que es el que utilizamos cuando estamos hablando de situaciones cotidianas. Por ejemplo, estamos hablando de una conversación de WhatsApp, de una conversación telefónica con alguna persona de su entera confianza, se tutea en vez de usted, se habla en primera persona en vez de en tercera persona.
es bastante distinta al estilo académico que, vuelvo y les repito, es el que vamos a estar trabajando. Ahora bien, una de las cosas más importantes a tomar en cuenta cuando estamos hablando de redacción es la puntuación. La puntuación son los signos o las marcas gráficas que permiten redactar un texto e identificar las pausas y la entonación en caso de leer este texto en voz alta. Existen muchísimos signos de puntuación, pero los más importantes y los que vamos a estar trabajando en la unidad son el punto, la coma, el punto y coma y las comillas. Bien, el punto sirve para cambiar de idea o de párrafo. Punto y seguido, punto y aparte. Esto es un repaso nada más porque sé que es algo que ustedes saben. Tenemos la coma, que se utiliza para continuar una idea o añadir elementos de la misma categoría cuando estamos haciendo una lista, por ejemplo. Papel, cinta, cartulina y X cosa. Eso se separa con coma. Tenemos también el punto y coma, que a pesar de que no se considera muy popular, de hecho sí lo es muy importante porque tiene una función distinta de la coma. El punto y coma sirve para separar oraciones independientes que tienen la misma relación sintáctica. ¿Ok? Estamos hablando de ideas que pertenecen a la misma categoría, pero tienen sus componentes independientes por cada lado. ¿De acuerdo? Y finalmente en este lado tenemos las comillas. Las comillas, las cuales se utilizan para citar a un autor o hacer referencia a alguna cuestión, o también las podemos usar cuando le queremos dar relevancia a algo. Por ejemplo, estamos hablando de un texto y vamos a hablar de un término importante, digámoslo catfish. En la parte tecnológica usted coloca el término catfish en comillas para poder darle relevancia o importancia a ese particular. Ahora bien, cuando estamos escribiendo existen varios vicios de construcción. ¿Qué son los vicios de construcción? Son los usos incorrectos que le damos al lenguaje que producen que el mismo lenguaje tenga una malformación o que suene extraño. ¿Cuáles son los vicios de construcción y qué significan cada uno? Tenemos el extranjerismo, que es el uso de palabras que provienen de un idioma extranjero en vez de utilizar una palabra existente del idioma real. Por ejemplo, compremos tickets para ir al concierto, en vez de decir compremos entradas para ir al concierto, o en su defecto la adaptación tiquetes, que viene de la misma palabra ticket. Seguidamente tenemos el solecismo. ¿Qué es el solecismo? Es simplemente una mala construcción de la oración, un error gramatical en la oración. Decir, por ejemplo, yo ser mujer en vez de decir yo soy mujer. Eso es un solecismo. La anfibología es la construcción de oraciones que puedan interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, decir, vendo pantalones para mujeres de jean. ¿Cómo? ¿La mujer está hecha de jean, el pantalón está hecho de jean o cómo funciona? Eso es una anfibología. Después tenemos la cacofonía. La cacofonía es la repetición constante de la misma sílaba en la misma frase. Por ejemplo, Dana da un dátil a Daniel, en vez de utilizar expresiones, por ejemplo, como Dana obsequia a Daniel una fruta que se llama dátil. La pobreza de vocabulario consiste en la repetición de la misma palabra, ¿sí? A falta de más palabras. Por eso pobreza de vocabulario. Por ejemplo, démosle más agua al niño porque si no le damos agua al niño, el niño se va a deshidratar por la falta de agua. ¿Ok? Estamos repitiendo la palabra agua cuando pudiéramos perfectamente reemplazarla por otras palabras. Eso es la pobreza de vocabulario. Cuando hablamos de redundancia, hablamos de la repetición de ideas o palabras de la misma familia en un texto. Por ejemplo, repetir la palabra ir varias veces. Si es que íbamos el otro día cuando íbamos caminando y entonces iban ellos también caminando del otro lado cuando iba gente con un paraguas. Eso se considera una redundancia. O también podemos hablar de redundancia cuando nos referimos a ideas
que significan lo mismo, pero estamos utilizando palabras adicionales para expresar la misma idea. Por ejemplo, lo escuché con mis propios oídos. Eso es una redundancia porque es evidente que se escucha con los oídos, no con los ojos. Y finalmente tenemos el pleonasmo, que es realmente añadir palabras innecesarias a un texto que lo hace sonar, valga la redundancia, redundante. Es similar al anterior con la diferencia de que esto es añadir palabras innecesarias. Por ejemplo, vamos a salir para afuera, que ya salió el sol. ¿Sí? Esto es un pleonasmo. Dentro de los vicios de construcción podemos observar que el más común es la redundancia. Es utilizar la repetición de palabras o palabras repetidas en el mismo texto o decir cosas como las que les dije en el ejemplo en un texto académico es lo que más ocurre y es incorrecto. Después de esto tenemos la pobreza de vocabulario, que es repetir la misma palabra en vez de sustituirlas por sinónimos con significados diferentes, significados similares, perdón. Luego tenemos en la mismo porcentaje el extranjerismo y el solecismo. ¿Ok, muchachos? Debemos evitar en su totalidad, o al menos tanto como sea posible, el uso de específicamente estos 4 vicios de construcción. Ahora bien, cuando vamos a estructurar un texto, como siempre, vamos a tener ideas principales e ideas secundarias dentro del texto. Pero también cuando estamos hablando del párrafo, individualmente, debemos identificar las ideas principales. ¿Qué es la idea principal? Es simplemente el centro del párrafo del texto y es lo que relaciona el tema del que se está hablando. Les voy a poner el ejemplo de la hamburguesa, ¿sí? La idea principal va a ser algo así como el pan de hamburguesa, ¿sí? Lo que va afuera. Es lo que le da la consistencia o lo que forma lo que estamos hablando. Esta es la idea principal. Aquí les puse un pequeño ejemplo. La hamburguesa es un plato típico de origen norteamericano que representa en gran parte la cultura gastronómica de los países que se encuentran en esta área geográfica, ¿sí? Esta es la idea principal de nuestro párrafo. Es nuestro pan de hamburguesa. Seguidamente tenemos las ideas secundarias que vienen a ser en nuestra comparación, viene a ser el relleno de la hamburguesa. Es lo que va adentro, es lo que te explica o lo que te complementa la idea principal. La estructura gastronómica de países como Estados Unidos, por ejemplo, se basa en la simplicidad y rapidez, ya que el ritmo de vida de la población es bastante agitado. Este sería el relleno de la hamburguesa si lo vamos a llevar a nuestra comparación. Ahora bien, es importante tener en cuenta lo que son las ideas principales y secundarias y para qué funcionan cuando vayamos a tratar el tema principal de nuestra unidad, que es el ensayo. Vamos a definir entonces un ensayo. Un ensayo es un texto expositivo o argumentativo que aborda de forma subjetiva un tema específico. ¿Ok? Por ejemplo, existen distintos tipos de ensayo. Tenemos el ensayo de causa y efecto, el ensayo de comparación, el ensayo expositivo, de comparación y contraste. Existen diferentes funciones para el ensayo, ¿de acuerdo? Pero la estructura del ensayo es básicamente la misma. En un ensayo vamos a tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. El ensayo es bastante más corto que un informe, por ejemplo, ya que consiste en algunos párrafos limitados nada más. ¿De acuerdo? La idea del ensayo es que, por ejemplo, en la introducción se determine el objetivo del trabajo, se expliquen los antecedentes del tema, se define la organización que tendrá el ensayo y incluir una idea innovadora o sorprendente que siempre es como lo que estamos buscando en términos generales. Seguidamente tenemos los párrafos de desarrollo en los cuales se analiza la situación, se compara y se contrasta si estás hablando de un ensayo de comparación y contraste, se analizan las causas y los efectos de algo si estás hablando de un ensayo de causa y efecto. El desarrollo del ensayo va a depender del objetivo o el tipo que escojas. Y finalmente el desenlace o la conclusión, donde se hace un resumen de los temas que trataste en el ensayo, se exponen las conclusiones a las que se llegó y se termina o se cierra generalmente con una sugerencia o algún pensamiento o frase interesante con respecto al tema que se trató.
Esta estructura que les estoy mostrando en pantalla es la que yo quiero que ustedes sigan en el ejercicio que van a realizar para esta unidad, evaluado, evidentemente. Van a ser 4 párrafos. El primer párrafo es el párrafo de introducción, donde se va a incluir información de fondo sobre el tema a tratar y la tesis o el objetivo principal del ensayo. 2 párrafos de desarrollo, donde se expongan los argumentos o detalles relevantes para el desarrollo de este contenido. Y finalmente la conclusión, donde se va a realizar un resumen, una sugerencia o algún argumento de cierre para la idea principal. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar esta unidad? Esta unidad se va a evaluar con un ensayo, como les había comentado, un ensayo de 4 párrafos de mínimo 8 líneas cada una, siguiendo la estructura que ya les mostré anteriormente. Un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. El tema es de elección libre. Sin embargo, yo les recomiendo que esté relacionado con su carrera, ¿ok? Que esté relacionado con su carrera, que ustedes puedan utilizar este ensayo más adelante para alguna situación específica, alguna materia específica de su carrera. Pueden hacerlo individual, en parejas, o lo pueden hacer en equipos de máximo 6 personas. Me lo van a enviar a mi correo personal, como han venido haciendo con las demás evaluaciones, ari.viloria56@gmail.com, y les voy a dar hasta el próximo martes a la medianoche para enviármelo. ¿Ok, chicos? ¿Cómo voy a evaluar este ensayo? Siguiendo los indicadores que les estoy mostrando. El 10% de la nota va a corresponder a la estructura, es decir, que efectivamente hayan 4 párrafos, uno de introducción, 2 de desarrollo y uno de conclusión. El 40% de la nota va a ser para ortografía, puntuación y redacción, tomando en cuenta todo el contenido que les informé anteriormente. Y finalmente el 50% que va a ser relacionado al contenido, que efectivamente lo que ustedes dicen esté fundamentado, que no sea nada incorrecto ni inventado, que no sean aseveraciones, que el contenido tenga sentido, sea coherente, relevante, correcto, ¿ok? Ese va a ser el otro 50%. Espero que no tengan ninguna duda. Si es así, me pueden escribir al privado, muchachos. Muchísimo éxito en esta evaluación. Y nuevamente les comento lo que les había dicho por WhatsApp. Estoy disponible de lunes a viernes. Casi todo el día tendrían que colocarse de acuerdo si ustedes quisieran tener una clase sincrónica virtual a través de la plataforma de Zoom, rápidamente, 40, 30 minutos, para podernos reunir y aclarar cualquier duda que tengan con respecto a las notas o a las instrucciones de esta evaluación o el plan de evaluación en general, o cualquier otra duda que tengan me puede contactar. Ustedes ya todos tienen mi número de teléfono o me pueden escribir al correo personal también. Listo, chicos, un placer haberles hablado. Que estén bien.